de Falcón son... Amigos de Falcón, su gente y sus cosas, sean bienvenidos. Amigos de Falcón, su gente y sus cosas, sean bienvenidos a otro programa. Hoy se lo vamos a dedicar a un hombre que es poeta, narrador, ensayista, cronista y periodista de reconocida obra. Así lo dice encabezando un trabajo el doctor Secundino Urbina en un folleto Oficio, que es la revista de la Asociación de Escritores de Venezuela, seccional Falcón, en esta nueva etapa. Y está dedicada a el poeta Rafael José Álvarez, quien recientemente fue galardonado por la Universidad Francisco de Miranda con el título de doctor honoris causa. Poeta, escritor, ensayista, periodista, pero coreano también. Claro. Por supuesto, un coreano nacido en la calle Garcés, entre González y la antigua calle Manaure, es decir, media cuadra más arriba de la hoy japonesa. Es una casita humilde, una casita de pañote, tococoro, que era de mi bisabuela, Trina Samarripa, alrededor de la cual gira todo lo que he escrito en materia poética, en materia narrativa. Es decir, ha sido una constante, ha sido para mí una especie de tótem, es una figura totémica, la figura de mi bisabuela Trina Samarripa, y es la que motiva todo lo que escribo. Yo no podría escribir de otra manera, si me falta ese personaje. Poeta, y podríamos decir en qué año nació usted. Bueno, yo nací el 6 de noviembre de 1938, un día domingo a las 6 de la mañana, y quien se encargó de regar mi nacimiento por la cuadra, ¿tú sabes quién fue? José Crasto. Cheo Crasto. Cheo Crasto tendría, cuando yo nací, unos 8 años de edad, porque nació en el año 30, de manera que cuando su mamá y él y Viga, su tía, iban a la misa de San Gabriel, día domingo, el día de mi nacimiento, sintió los llantos míos desde la casita de Mamá Trina, y él se encargó de ir por el vecindario diciendo, mire, nació el muchachito de Flor María, que era mi madre, la maestra Flor María Álvarez, quien tú conociste, por supuesto, ¿no? Ella educadora y su padre abogado. Sí, mi papá, el caso de mi papá es muy curioso, ¿no? Mi papá era comerciante, ¿no? Era básicamente un comerciante, nació en la Cruz de Taratara, y él, por supuesto, se abrió paso, ¿no? En aquella actividad que reportaba algún dinero en aquella época. Yo recuerdo que él contaba siempre que había levantado un negocio en la Cruz de Taratara que le producía en aquella época 1000 bolívares diarios. ¿Sabes lo que significa eso? Surtía todos los negocios de la Sierra de Coro e incluso de otras poblaciones del estado de Falcón. Y fíjate tú que ese negocio, bueno, alguna obra de malintencionados, pues le incendiaron la casa. La casa se llamaba Las Margaritas, reunía farmacia, botica se decía en la época, ¿no? Reunía almacén de mercancías secas, ¿no? Reunía almacén de comestibles. Es decir, era un gran negocio para la época, ¿no? Bueno, y como te digo, manos malintencionadas, envidiosas, pues le quemaron ese gran centro comercial. De manera que cuando él regresó de Maracaibo, donde estaba gestionando algunas compras a la Casa París, ¿no? Que eran los mayoristas, entonces se encontró cuando regresó pues con una montaña de cenizas que había sido fruto del esfuerzo y de su trabajo, ¿no? Bueno, fíjate el caso curioso de mi papá. Después de la quema de su negocio, pues le quedaron 5 camiones. Tú sabes aquellos célebres nombres que se le ponían a los camiones de la época, ¿no? Unidos venceremos, Alma de acero, El Vengador, Buscando un amor, Cielito lindo. Generalmente lo tomaban de los títulos de las canciones de los corridos mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, mi papá se dedicó entonces al correo. Por supuesto, quien asumió todas las deudas de mi papá fue IA Senior. Fíjate tú, la gente de la época en Coro, chicos, un comerciante mayorista, un empresario de la época, la firma IA Senior, tomar, chicos, para sí las deudas de mi papá y le dice, mira, Sulpicio, ¿cuánto debes tú? ¿Cuánto le quedaste tú debiendo al comercio, no?
por los créditos, por supuesto, que le daba la Casa París y casi todo ese comercio de Maracaibo, Valencia, ¿no? Caracas. Y entonces él asumió esas deudas, ya senior. Y bueno, y mi papá no le debió ese comercio porque ella se encargó de pagárselo, y después mi papá cómodamente le fue restituyendo ese préstamo sin intereses que le había concedido senior, ¿no? Isaac senior. De manera pues que él se dedicó con sus camiones al correo, a la actividad postal. Pero vinieron las lluvias, unas lluvias tremendas, unos aguaceros de 15 y de 15 días hasta de un mes o 2 meses, ¿no? Que azotaban las poblaciones del estado y casi todo el país, especialmente la zona occidente, donde él cumplía sus actividades comerciales. Bueno, de manera pues que también eran los tiempos de la guerra. Los camiones se atascaban en esos caminos malos, en esos caminos de la época. Estamos hablando de finales de los años 30, ¿no? Cuando yo nací, 38, 39, comienzos del 40. Bueno, y entonces escasearon los cauchos, ¿no? Como tú bien sabes, durante la Segunda Guerra Mundial o a comienzo de la Segunda Guerra Mundial, escasearon los insumos, especialmente los cauchos de los vehículos, y entonces los camiones se quedaban atascados, y entonces las cartas no llegaban, y se demoraban, y entonces mi papá tenía que enviarles en bestias, chicos, ¿no? Todo ese material postal. De manera que decía mi papá cuando le preguntaban, ¿y a qué se debió su fracaso como comerciante? Bueno, a 2 elementos naturales, al fuego y al agua. Bueno, después de lo cual, mi papá, siempre a finales de los años 30, comienzos del 40, a la luz de los faros de los camiones, se ponía a estudiar, chico. El maestro de Euclides Fuguet, que era muy amigo de él, Churuguara, le dijo, bueno, Sulpicio, ¿por qué tú no sacas tu 6º grado, chico? Y él le dijo, bueno, ¿cómo no? Vale la pena. Entonces, a la luz del faro de los camiones, como te digo, se ponía a estudiar sus clases que le preparaba mi mamá, que era maestra. Bueno, y así sacó el 6º grado, ¿no? Después mi papá se vino aquí a Coro, se abrió paso como oficinista. Él fue el segundo gerente, después de Moisés Colina Morles, de lo que se llamaba aquí la electricidad de Falcón, Fomento Eléctrico de Falcón, creo que se llamaba. Bueno, y así trabajó en la Casa Llanes, y luego se fue a Valencia, y de Valencia pasó a Caracas, y le dijo un día, bueno, ya los muchachos salieron, ya mi hermana se había graduado de profesora, mi otra hermana salió a estudiar a España y se graduó de médico posteriormente. Bueno, yo era periodista, un periodista, como tú sabes, asimilado en aquella época, y entonces mi papá dijo, bueno, ahora me toca a mí. Y entonces se iba a las plazas públicas, donde se encontraban los muchachos de bachillerato estudiando para los exámenes, y le decía, ¿qué estudias tú? Bueno, yo estudio 1er año de bachillerato. Ah, tú estudias 1er año de bachillerato, entonces no me sirve. Y tú muchacho, el otro, bueno, yo estudio 3er año. Bueno, yo estoy haciendo libre escolaridad, estoy comenzando el bachillerato, y entonces tengo que presentar esa materia, matemáticas. ¿Tú me quieres ayudar aquí? Entonces el muchacho de 3er año le explicaba. Y así de plaza en plaza, mi papá fue sacando el bachillerato, chico, y lo sacó, y se graduó de bachiller en el Fermín Toro, y luego pasó a la Universidad Central de Venezuela, donde se graduó de abogado. Por supuesto, cuando Caldera cierra la Universidad Central de Venezuela, cuando le metió los tanques a la ciudad universitaria, entonces él tuvo que salir, cuando estaba en 3er año de bachillerato, de Derecho, y se fue a la Universidad Santa María, donde completó su carrera de abogado. Bueno, amigos, vamos a un corte. El poeta Álvarez, Rafael José Álvarez, siempre decimos Rafael José Álvarez, y otros veces nos confundimos con el periodista, los periodistas de la vela, pero sí, entonces el poeta Álvarez nos ha contado parte de la historia de su padre, pero en la segunda parte vamos a conversar de su época de estudiante de primaria, de secundaria, y esta cantidad de libros que tengo acá debajo de mi codo derecho, donde, bueno, hay toda la historia de este hombre que de los duendes sabe mucho. Pues tenemos bien, amigos, seguimos conversando con el poeta Álvarez, porque así le conocemos en la ciudad y así se le conoce nacional e internacionalmente. Poeta, pero háblenos de su estudio de primaria, dónde cursó sus estudios de primaria, si se recuerda de algunos maestros, la secundaria, y cuándo nace en usted ese deseo de escribir las crónicas, los poemas y la narración, todas esas cosas que usted narra tan bello y que
ha tenido pues el reconocimiento desde hace mucho tiempo, pero ahora la Universidad Francisco de Miranda le otorga a usted el doctor honoris causa, que eso es un gran honor. Bueno, yo le agradezco a la universidad ese discernimiento, pero vamos a comenzar con lo que dicen los estudios primarios, ¿no? Te voy a nombrar unos maestros que tuve, ¿no? Unos buenos maestros. Obviamente la maestra Chila de Bret, la maestra Epifania Ugarte, el maestro Hugo Fernández Oviol, me dio clase en tercer grado, en el grupo escolar Juan Crisóstomo Falcón, Anita Morales, mi mamá, Flor de Álvarez, Flor Samarripa de Álvarez. Bueno, esos fueron mis maestros prácticamente en el grupo escolar Juan Crisóstomo Falcón. Fíjate tú, hay una anécdota muy interesante, ¿no? Estando en cuarto grado, recuerdo, era mi maestra Anita Morales, en un examen final, le pregunta a mi mamá, a Anita Morales, mira, ¿y cómo salió el muchacho? Bueno, salió bien, doña Flor. No, y pasó. ¿Aprobó el cuarto grado? Sí, me hizo un examen maravilloso. No, es que no puede pasar. Yo digo, ¿pero por qué? Bueno, porque yo no lo vi durante el año agarrar un libro en la casa. Se la pasaba escribiendo y dibujando. Pero mire, señor La Flor, fíjese, no. Mira, tuvieron ellas, Anita Morales y el jurado, sabes los célebres jurados de antes, eran 3. Mira, presentarle la prueba a mi mamá, mira, el muchacho pasó porque hizo una buena prueba. Pero fíjate tú cómo eran los maestros antes, chicos. La justicia entraba por casa. Mi mamá no quería que yo pasara porque nunca me vio estudiando en casa. Yo me la pasaba escribiendo y dibujando, chicos. ¿Qué escribía, poeta? ¿Qué escribía? Bueno, yo empecé escribiendo versos, chicos. Empecé escribiendo versos que junto con Luis Alfonso Bueno enviábamos esos versos. Él los hacía llegar a la revista Tricolor. Ahí nos publicaban unos versitos, ¿no? Cuando estamos en segundo grado, en tercer grado. Bueno, la cosa se fue perfeccionando un poco más cuando entramos al bachillerato. Cuando entramos al bachillerato nos encontramos en el segundo año, en el Liceo Cecilia Costa, con una profesora de muy grata recordación, que era una profesora trujillana llamada Aura Porras. Aura Porras nos metió a nosotros en la preceptiva literaria, nos metió en el mundo de la poesía clásica. Bueno, nosotros empezamos a escribir y a conocer lo que era un soneto, lo que era un serventecio, lo que era una lira, ¿no? Lo que era una estancia, ¿no? Justamente por las clases de la profesora Aura Porras, que no eran propiamente unas clases formales, sino unas conferencias, unas tremendas exposiciones, chicos. De manera pues que ahí nosotros comenzamos, y te voy a nombrar los que estudiaban conmigo, comenzamos a perfeccionar el arte, como era Luis Alfonso Bueno, Milan Brecht, Juan Goitía, y fuera Ramón Arteaga, Juan C. Esteves, desde Punto Fijo, que colaboraba con nosotros en la página que manteníamos nosotros, en la página literaria dominical que manteníamos nosotros en el Diario de la Mañana. De modo que así comenzaron las cosas, ¿no? Y bueno, como te dije, los poemas, el escribir poemas, eso comenzó teniendo como divisa, ¿no? Como sujeto y tema a mi bisabuela, a los habitantes de la casa, a mi mamá, a mis tías abuelas, ¿no? De modo que la poesía mía se comenzó a nutrirse con el habla popular, con el habla habitual, ¿no? Con el habla casera. Así comienzo a escribir, ¿no? Ateniéndome justamente a las experiencias personales, ¿no? Y a todos aquellos misterios que transcurren dentro de la propia casa, ¿no? Poeta, hoy sus libros son leídos nacional e internacionalmente. Y de manera nacional, algunos temas suyos han venido a entrevistarlo y han leído sus libros, han servido como tesis de grado en institutos de educación superior. Eso le enorgullece indiscutiblemente y le compromete aún más, ¿verdad? Claro, es un tremendo compromiso. Bueno, tú sabes que esto, lo que podríamos llamar este trabajo literario, ha sido reconocido por los centros especializados de las universidades nacionales, ¿no? Los centros de estudios literarios de la Facultad de Humanidad y Educación, de la Universidad del Zulia, de la Universidad de los Andes, de la Universidad Experimental Libertador. Bueno, y han ido un poco más allá. Han llegado a la Universidad de Salamanca, en España. El año pasado, por el mes de noviembre, pues recibí una invitación de la Universidad de Salamanca y realmente no pude asistir por razones de salud. Tú sabes que yo soy hipertenso. Y por otro lado, por miedo a los aviones, te lo confieso, ¿no? Y no hacía tanto que se había producido lo de las torres, ¿no? Lo de las torres gemelas, ¿no?
Y entonces yo dije, bueno, aquí le están poniendo bombas a los aviones. Yo mejor hago mi trabajo por escrito y lo envío, como en efecto lo hice, ¿no? Del Consejo Nacional de la Cultura y la Casa de la Poesía, le enviaron mis libros y yo les envié pues lo que ellos pedían, ¿no? Que se trataba de una exposición sobre literatura venezolana y especialmente lo que se estaba haciendo aquí en Coro. ¿Por qué no vamos a decir Falcón Tito? Vamos a decir Coro, porque lo de Falcón es relativamente nuevo. Ese es un nombre que apenas tiene 100 y pico de años, ¿no? Pero la ciudad, la región matriz, el Coro, la provincia de Coro, esa es eterna, ese tiene 500 años ya, ¿no? Ahora, poeta, de eso que usted dice, de esa referencia de Coro, y usted hace mucho hincapié de ese movimiento literario en nuestra ciudad que por años ha dejado huella y ha dejado nombres de hombres y mujeres que han puesto en alto el gentilicio falconiano. ¿Cómo no? Claro, nos vamos nosotros a los grupos fundadores, ¿no? Los grupos fundadores, las generaciones fundadoras, Polita de Lima de Castillo, Mina de Rodríguez Lucena, que quizá era la más atildada de los escritores de esa época, Esteban Esmí Monzón y el gran Elías David Curiel, el gran sol incandescente alrededor del cual giraban todos los escritores del Estado Falcón, que principiaron pues a hacer una literatura seria, ¿no? Seria en el sentido cabal de la expresión, una literatura que no se ahorraba, comprende, términos como para dignificar el acto poético, ¿no? Ahora, usted en esos apellidos que nombra, hay un hincapié de poeta en que esos eran de su mayoría descendientes directos de los judíos. Como no, el caso de Elías David Curiel, de su hermano José David Curiel. Y hay una cosa, ¿no? Casi todos los escritores de esa época, yo llamo eso los grupos fundadores, ¿no? Esos escritores eran, fíjate bien, eran farmacéuticos, ¿verdad? Eran cirujanos, ¿no? Y eran bachilleres ilustrados, ¿no? Como el caso de Agustín García, por ejemplo, ¿no? Fíjate tú que era gente culta, era gente que hizo academia en el Estado. Cuando usted hace ese hincapié de bachilleres ilustrados, ¿será que nuestros bachilleres de ahora no leen poeta? Bueno, yo te confieso, y tú lo sabes, ¿no? Por ahora lo que tenemos es un bachillerato mal entreverado y peor avenido, ¿no? Sí, no, mal entreverado y peor avenido, demasiado esquemático. Un bachillerato donde vienen los conocimientos en forma muy dosificada, ¿no? En forma demasiado resumida, demasiado sintética. Entonces, es un bachillerato que no deja cultura. Yo recuerdo que nosotros teníamos un profesor de latín en cuarto año de bachillerato en el liceo nocturno del Andrés Bello, que es el Juan Vicente González, no sé si todavía lo será, se llamará así. Nosotros teníamos un profesor, creo que se llama el profesor Martín, era abogado y sabía mucho latín y raíces griegas. Y entonces mandaba a los muchachos a la pizarra y le decía, mire, fulano, Gutiérrez, escriba allí: las hijas de los esclavos dan besos a los niños en el campo, por ejemplo. Analíceme esa oración desde el punto de vista gramatical, para luego analizarla sintácticamente. Bueno, desde el punto de vista gramatical, el muchacho decía, bueno, profesor, primeramente señale dónde está el sujeto en esa oración. Pero el muchacho, el sujeto, sí, nada, no sabe dónde le queda el sujeto. Y usted está en cuarto año de bachillerato, ya un año para lograrse bachiller. Te estoy hablando del año 1900, a comienzos de los 60, 61. Y usted no sabe realmente dónde le queda el sujeto en esa oración. Entonces menos puede analizarla sintácticamente y mucho menos traducirla al latín. De manera que eso eso lo vio usted, seguro que tuvo que haberlo visto en tercer grado de instrucción primaria elemental. Y sin embargo usted a estas alturas, en cuarto año de bachillerato, no sabe dónde le queda el sujeto en esa oración. Entonces, decía el profesor Martínez, hay que concluir de que la cultura es lo que queda después del olvido. Amigos, este sujeto sabe muchas cosas. Vamos a un corte y venimos entonces para concluir la conversación. Ahora sí vamos a hablar de duendes. Una agüita por favor. Ya que te lleva la cámara ya. Ya. Rafael José Álvarez, el poeta, el cronista, el escritor, el locutor, el periodista,
el coreano que ha puesto en alto el gentilicio de Coro, el hombre del gallo y la nube. Ese fue su primer libro. Sí, se trata de un sonetario. Son 20 sonetos prologados por Vicente Gervasi. Bueno, fíjate tú que iban a ser, en principio, ese libro iba a contener 80 sonetos, pero me quedé con 20. Esa reducción drástica se debió a una drástica autocrítica, ¿no? Sin embargo, a Vicente le gustaron todos, pero siempre uno tiene eso que llaman quizá disciplina, ¿no? Disciplina y convencimiento de que las cosas tienen que ir bien. Pero claro, Borges decía que había que publicar todo, porque entonces iríamos a pasar toda la vida corrigiendo, ¿no? Eso lo decía Jorge Luis Borges. Poeta, y cuando usted hace hincapié de Gervasi, considerado como uno de los grandes literatos venezolanos y también latinoamericanos. Bueno, fíjate tú que el Andrés Bello moderno de la poesía contemporánea venezolana y americana se llama Vicente Gervasi. Ese es el Bello moderno. ¿Por qué? Porque Bello le da apertura a lo que se llama el americanismo en la poesía universal. Es decir, la presencia de América en la poesía universal, porque tú sabes que Bello rompe con la influencia europea, así como Bolívar rompió con la influencia política europea en nuestras naciones, así lo hace Bello con respecto a la cultura. Y entonces la línea del americanismo la continúan escritores como Neruda, por ejemplo, como Elvio Romero en Paraguay, etcétera, y aquí en Venezuela, Vicente Gervasi, pero en otro estilo, en otra tónica, en otro lenguaje, en un lenguaje más moderno. Poeta, de sus otros trabajos, Sagrarios. Bueno, Sagrarios son poemas que se hicieron, cuya factura, ¿no?, es del mismo tiempo de los sonetos en que se escribieron los sonetos. Lo que pasa es que se trata de poemas libres. Tanto los sonetos como Sagrarios formaban un solo libro llamado Bajo todos los climas, pero por recomendación de Gervasi me dice, no, deslinda eso, haz 2 libros porque tiene mucho material además. Hay otro trabajo aquí, poeta. Se dice últimamente que hay personas que dicen que no entienden a los nuevos poetas, a los poetas venezolanos de las últimas décadas. ¿Por qué dice la gente que no los entienden? Bueno, antes de responderte esa pregunta, yo te voy a decir lo siguiente, ¿no? Yo le debo muchísimo a una mujer, a mi mujer, que se llama Faridi. ¿Se le entendió a usted y le entendió su poema? Por supuesto que los entiende. No es que los entiende, sino que los siente. Porque una cosa es entender y otro sentir. Mira, cuando a mí se me estaba otorgando el discernimiento de la Universidad Francisco de Miranda, yo decía esa tarde, cuando me ponían toga y birrete y me traían el diploma, yo decía, bueno, más de medio doctorado debe estarse llevando esta tarde Faridi, porque a ella le debo yo, mira, en primer término, ¿sabe lo que significa ordenar un material que estaba archivado y empolvado, naufragando? Puede decirse que a un mar de polillas, y ella lo rescata. Ella me dice, corrige eso, ajusta eso. Mira, aquí las polillas, las trazas se comieron esto. Entonces hubo que reproducir, tuve que memorizar algunos poemas. Y ella hasta altas horas de la noche, chico, pasando esos poemas. De manera que, como te digo, más de medio doctorado, pues lo tiene Faridi. Hay que reconocérselo a ella. ¿Y todo eso estaba en su aposento? Bueno, esto está en aposentos enoicos. Tú me preguntabas fuera de cámara. Lo de Oikos, ¿no? Bueno. Sí, porque Oikos también es una obra que usted tiene. Claro. Entonces me llamó la atención Oikos. Así es. ¿Tú te acuerdas que Oikos es un término griego, ¿verdad? Casa, ¿no? Refugio, casa. De ahí viene ecología, ecosistema. Yo creo que está economía, ¿no? Ese prefijo, por supuesto, tiene raíz griega, ¿no? Oikos. Ya con todo lo escrito y todo lo dicho, consagraciones. ¿Consagrado ya o mucho que dar todavía? Bueno, consagraciones allí tiene el sentido de haberme consagrado a un arte, ¿no? Al arte poético, a una dedicación, esa es consagración, no en el sentido de que ya todo está concluido y que esto es el non plus ultra, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Y yo creo también que tenemos que entender, tratando de retomar un poco la pregunta que me hiciste anteriormente, referente a que si se entiende la poesía moderna y por qué no se entiende. Bueno, el lenguaje evoluciona tanto como evoluciona la tecnología, ¿verdad? Porque en los tiempos de Cristo, hablar, por ejemplo, de una nevera como se vimos hoy en día, un jet, por ejemplo, eso sería una cosa absurda, ¿no? Nadie pudo entenderlo en tiempos de Cristo, ni siquiera en tiempos de Bolívar. Hablar de un jet de los tiempos de Simón Bolívar, imagínate, ¿no? Es como la poesía moderna, como la llamada poesía moderna, que yo digo que es la poesía de todos los tiempos.
Es una cuestión de sentir, ¿no? ¿Verdad? Más que entender, sentir. Y estar un poco avisado en cuanto a la evolución del lenguaje. A uno muchas veces le dicen cuando uno va a una reunión, a un cumpleaños, ah, él es poeta, mire, recíteme la leyenda del Lorcón. Bueno, señor, yo no me sé la leyenda del Lorcón. Ahora, no es que nosotros vamos a subestimar la poesía popular, no, de ningún modo. De ningún modo, ahí está la sabiduría del pueblo. El pueblo es el que hace, el que mejor hace versos, es el pueblo. Pero decía Vicente Jerráziqui que imitar la voz del pueblo es tan peligroso como imitar la naturaleza. Sabes que yo tengo una anécdota con el poeta Arenas, me llama Arenas, que tengo en Maracaibo, pero solo en Maracaibo, Enrique, y una vez le dije poeta y declamador, y me dijo, hágame el favor, yo llego hasta poeta, no me meten los declamadores. Bueno, y tiene razón. Poeta, a usted se le ha relacionado mucho con los duendes. Usted ha percibido los duendes, los ha visto, ha convivido con duendes, porque sus dos últimos libros son, el último es este, ¿verdad? Que se llama, este es Trina y Tremor, y el anterior, Trato con duendes. ¿Ha tratado usted con duendes? Bueno, yo he tratado con las personas que han tratado con duendes. Ellas me han contado sus experiencias. Son los campesinos de la Sierra de Coro y específicamente de un lugar que yo creo que es el lugar donde mayormente se manifiesta este fenómeno, que es Uria. Uria y sus alrededores. Uria prácticamente es el corazón de la montaña, ¿no? Es bosque, es dédalo, es bosque puro, ¿no? Ahí se siente, usted ha ido y ha sentido. Bueno, fíjate tú que lo que tú dices, lo dice de una manera con mucho humor, ¿no? Lo dice Luis Alberto Crespo, ¿no? Sí, él no lo ha visto, pero le ha sentido la bullita. Yo no lo he sentido la bullita. Simplemente me han contado una cosa que realmente me ha dejado anodadado. Y cuando ha estado escribiendo, que se ha concentrado tanto en esas cosas, en su imaginación y a su alrededor, ¿ha sentido algo, poeta? Bueno, yo te digo, te voy a decir una cosa, ¿no? A veces uno trata de guardarse esto porque no vaya a decir a alguien a señalar a uno cual diga, mira, este le está fallando el coco, ¿no? Sí, sí. O en este se está manifestando algo que realmente no está dentro de los términos de la lógica. Usted está encantado ya. Ah, eso sí pudiera ser, un encantamiento. Esa es otra cosa. Fíjate tú, por ejemplo, que aquí la rectora Universidad Francisco de Miranda está encantada con los duendes. Después que leyó ese libro, está encantada con los duendes. Yo no sé si los ha visto o los ha sentido. Bueno, hay unas personas que los han sentido y los han visto, como por ejemplo, hay una muchacha en Caracas, Iris Villamizar, que está en el Consejo Nacional de la Cultura, y dice, mire poeta, yo leí su libro. Me dijo, Iris, yo leí su libro. Y en plena Caracas, en Alto Prado, donde dice ella que hay un sendero para salir a una avenida, ¿no? A una avenida principal, hay un sendero un tanto boscoso, y dice que a ella se le atravesó en el camino una figurita pequeñita, ¿no? De talla pequeña, se le atravesó como un relámpago en el camino y se acordó de mi libro. No lo pudo detallar, pero se imaginó que era eso. La imaginación entonces para ella. Poeta Álvarez, muchas gracias. La verdad me siento muy complacido de haber compartido con usted. Siempre le he admirado y le agradezco que en una oportunidad me dio la ocasión de escribir para un periódico que usted fundó que se llamaba 5 días. ¿Y duró 5 días? No, duró algo más de 5 días, pero fíjate tú, el 5.º día de Croes comenzó con 5 días y eso lo digamos nosotros. Amigos, acá con nosotros ha conversado, y ustedes lo han visto, al poeta Álvarez, hombre de querencia coreana, de querencia falconiana, que a través de sus libros, de sus poemas, de sus crónicas, ha puesto en alto el gentilicio coreano, el gentilicio falconiano. Gente en positivo, y tú que me estás viendo, también eres en positivo. Vamos a actuar y a pensar en positivo y hacer el coro del falcón que todos queremos. Hasta la próxima. Muchas gracias.